con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a esta nueva edición, nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción semanal del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Tenemos una invitada especial, no solamente porque es mujer, pero es una columnista que ha estado muchas veces en el sitio. Sus columnas son muy debatidas. Cecilia Cifuentes, economista de Libertad y Desarrollo, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, Iván, por la invitación. No, y para ser transparente, que ella tenía que haber estado la semana pasada y por problemas nuestros, de nuestros choferes, no pudo venir. Así que gracias por ser tan flexible y venir esta semana. Cecilia, tú has escrito extensamente sobre temas económicos y sobre específicamente las últimas semanas sobre el presupuesto que sacó el gobierno para reactivar la economía. Demos un poco el marco macro. La semana pasada salieron las últimas cifras de IMASEC que muestran que la economía todavía no toca aún su punto de inflexión. Sigue estancada o desacelerándose. Tercer trimestre fue el peor trimestre, va a ser el peor trimestre desde la crisis de 2009. Sí. Hay indicios de que octubre también empezó mal, la gente que ha visto exportación, importación, y el gobierno ha hecho una serie de medidas de agenda público-privada, reactivar la inversión, pero su instrumento más fuerte ha sido el presupuesto, ¿no? Primero, ¿cómo ves tú el estado de la economía? Y después nos metemos en los detalles de este plan del gobierno. A ver, efectivamente la economía está bien frenada y aquí yo creo que hay una combinación de cosas que tienen, a mi juicio, más que ver con factores internos que externos, pero hay también elementos externos en el sentido de ver, a pesar de que tenemos una economía americana que está bien fuerte, bastante incertidumbre respecto a la recuperación europea e incertidumbre también respecto a China. Y este escenario de mayor incertidumbre efectivamente no ha golpeado a los mercados emergentes. También ha influido el hecho de que el dólar ha empezado a ser más atractivo como moneda y en ese sentido los flujos de capitales a los mercados emergentes se han atenuado. Sin embargo, es un escenario externo que, si bien a lo mejor no es muy boyante, tampoco es un escenario externo muy distinto a lo que ha sido el promedio de la economía internacional de los últimos 20 años y a lo mejor incluso un poquito mejor que eso. Y en ese sentido, este verdadero estancamiento, a mi juicio, tiene más que ver con temas internos. ¿Cuáles son estos temas internos? Este clima de incertidumbre que genera una transformación tan radical de las reglas del juego, con que operan muchos mercados. Y en ese sentido es bastante razonable que los inversionistas, que los empresarios tomen una posición de esperar y ver, en el fondo, a ver qué pasa, cómo me van a afectar a mí los cambios, y en ese intertanto obviamente frenen sus inversiones, frenen sus decisiones de contratación hasta no saber bien cómo termina todo este proceso de transformación. ¿Y por qué los inversionistas extranjeros no opinan igual? Porque si uno ve en los últimos meses solamente, tenemos 3.300 millones de dólares de Unión Fenosa comprando CGE. Tenemos más o menos, se me olvidó la cifra exacta, pero no, el grupo Prudential, el grupo líder de seguro de Estados Unidos, gastándose 500 millones de dólares más o menos, ya no me acuerdo bien la cifra, comprándose la mitad de Habitat. Y tenemos en 4 días, la semana pasada, empresas chilenas, una estatal, la peor de las estatales, ENAP, y 3 privadas, en 4 días, récord de colocación de bonos en Wall Street, ¿no? 2.600 millones de dólares a una tasa, ¿no?, de país OCDE. Entonces, uno dice, los gringos tienen un dicho, los americanos tienen un dicho que la plata es la que realmente que habla. Y acá la plata de afuera está diciendo una cosa y la plata del inversionista y empresario en Chile está diciendo otra. ¿Por qué esa dicotomía? No hay tanta dicotomía, yo no lo veo como tanta dicotomía. De hecho, los flujos de capitales muestran una moderación, los flujos de capitales del exterior. Supimos la semana pasada, me parece, no sé si fue la pasada o la antepasada, una inversión que iba a realizar ENAP en conjunto con otra empresa. La empresa decidió no realizar la inversión y no hacer el proyecto. Era un proyecto del ámbito de energía. Y también se ven desde el punto de vista de opiniones en el mercado internacional bastante incertidumbre respecto a lo que pasa en Chile. De hecho, si uno piensa, por ejemplo, en la gira de la presidenta a Europa,
por primera vez un presidente chileno tiene que ir a dar explicaciones respecto a lo que está pasando acá. No era lo que veíamos antes. Antes los presidentes chilenos iban a recibir puras felicitaciones respecto a lo que estaba pasando, íbamos a mostrar nuestros éxitos. Ahora lo que hay que ir a hacer es ir a explicar que en realidad este país tiene reglas estables. Ya el hecho de tener que decir que tenemos reglas estables, ¿por qué tenemos que estar explicando esto? Así que yo no comparto tanto que haya una dicotomía. Pero nadie dice que estas reformas grandes no han generado debate y no han generado incertidumbre. O sea, hay que ser ciego de ambos lados de la matriz política para no aceptar eso, es una realidad. A lo que yo voy es que, ¿no?, más allá de lo que uno pueda decir, ¿no?, o la opinión que pueda decir, no, Prudencia no es una empresa que, ¿no?, se metió con los ojos vendados no sabiendo que se le viene una AFP estatal, de que si es verdad lo que se filtró la tercera hace 2 semanas, van a haber cambios de las reglas a la AFP, si uno cree incluso 50% de lo que se filtró, bastante radicales, ¿no? Igual dicen, no, yo acá me voy a meter igual. CGE se va a meter en el negocio del gas, que el gobierno lo dijo clara y llanamente, vamos a regular el mercado del gas. Entonces, no, y los inversionistas extranjeros, como te digo, en un momento en que los mercados emergentes, como tú lo dijiste muy claro, están siendo golpeados, decían que Chile, o 4 empresas chilenas, incluyendo BENAP, que está endeudada y pierde plata, ¿no?, que hay garantía y hubo 6, el promedio fue 6 veces la demanda. Entonces, no, me parece que ahí, ahora lo que se escucha afuera es Mary O'Grady, con todo el respeto que lo puedo tener, yo viví 2 años en Estados Unidos, dentro incluso del liberalismo, neoliberalismo americano, ella es considerada una persona muy, muy extrema. Entonces, que ella diga que Chile se está yendo, no tiene el mismo valor que quizás lo que dijo el Financial Times, que es considerado, no sé, más de centro. Entonces, esa dicotomía, yo creo que sí hay un contraste ahí. Yo no lo veo tan marcado, y efectivamente también uno puede decir que internamente la información es bastante más avanzada, porque sí, efectivamente yo creo que todos podríamos concordar, y de hecho por algo Michelle Bachelet ganó las elecciones, en que Chile necesita una reforma educacional importante, en que si tú tienes necesidad de financiar esa reforma, es necesario a lo mejor ver la forma de financiarla en forma sostenible. Yo creo que en esos como grandes temas los consensos son amplios, pero estando aquí uno ve el detalle y uno ve las herramientas que se están eligiendo y el discurso más en detalle, y efectivamente genera mucho ruido, yo considero, desde el punto de vista de un inversionista. Personas que, por ejemplo, ahora pueden estar trabajando en el sector salud y que ven que está un discurso de que no se puede lucrar en educación. ¿Qué sienten esas personas respecto a su negocio? Que probablemente lo que venga después es que van a decir que tampoco puede haber lucro en salud. Entonces, todo eso genera una incertidumbre que a lo mejor desde el punto de vista externo es más ajeno al tema, pero desde el punto de vista interno el discurso que lee un empresario, yo lo veo bien incierto en el fondo, desde el punto de vista de qué es lo que va a hacer hacia adelante el desarrollo de los negocios en Chile. Ahora vamos con eso a lo específico. Una de las medidas que el gobierno está tomando o promete tomar para reactivar, para dar confianza, una está esta agenda público-privada, con ayudar a reactivar inversiones, destrabarlas, y la otra fue el presupuesto. Tú has escrito la segunda, diferente, y tienes una opinión bastante, no es verdad, iba a decir bastante crítica, pero no es verdad, a ciertos aspectos, sobre todo el impacto que va a tener en los equilibrios macro, y si efectivamente el gasto va a ser lo suficiente para reactivar la inversión. A ver, bueno, ahí hay varios temas respecto al presupuesto. Desde el punto de vista macro, la verdad que en una economía abierta y que tiene tipo de cambio flexible, no es mucho, y esto es un tema bastante, en el fondo bastante consensuado en la academia, no es mucho lo que el gasto público puede hacer por generar un efecto importante en la demanda agregada, porque lo que ocurre es que ese mayor gasto público tiene efectos tanto en tasas de interés como en tipo de cambio, que finalmente lo que hacen es que el sector público crece, la actividad del sector público crece a expensas de actividad del sector privado, principalmente de los rubros transables. Entonces, desde el punto de vista macro, finalmente el efecto que tiene el gasto público en términos de reactivar no es muy importante, y la verdad que en esto hay bastante consenso dentro de los economistas. De hecho, por ejemplo, el año 2009 el gasto público creció un 17% real, la economía cayó un 1% y el tipo de cambio real cayó muy fuerte. Entonces, en ese sentido, estos efectos existen. Ahora, si uno entra más al detalle, a mí también me parece cuestionable esta idea de reactivar vía presupuesto por lo que tiene detrás. O sea, aquí lo que tenemos es que probablemente uno de los elementos más significativos en explicar la desaceleración sea la reforma tributaria.
Entonces el mensaje que se manda a mi juicio es bien complejo, porque lo que uno dice es, mire, yo necesito hacer una reforma tributaria para financiar una reforma educacional. Pero en el proceso la reforma tributaria me frena la economía. Entonces después me gasto la reforma en reactivar la economía. Alguien le puso esto como la antieconomía, aludiendo un poco a Nicanor Parra en el fondo. ¿Qué va a pasar después porque los proyectos educacionales no están aprobados y van a demandar muchos recursos? Y los recursos en la ley de presupuesto del 2015 se están comprometiendo en otras actividades. El gobierno dice algunas son de inversión, la inversión se hace por una vez, cierto, pero no se hace en 9 meses. No se hace en un año. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se aprueben esos proyectos de educación, cuando se aprueben más recursos para la educación pública y los recursos están invertidos en otros ítems en el presupuesto? Entonces, a mi juicio, eso da una señal bastante compleja. Y más allá de que además en este presupuesto se observa un aumento muy significativo de lo que uno podría llamar gasto burocrático, en términos de que lo que crece el gasto en personal y lo que crece el gasto en bienes y servicios es más de lo que crece el gasto en subsidio y transferencia. Entonces, una cosa que es verdad, es verdad casi todo lo que estás diciendo en el sentido de dónde va el gasto, ¿no? Pero un argumento que se lo pusimos a una persona alta de Hacienda sobre el gasto personal, ¿no? Y tuvo una respuesta que es interesante. Yo no soy experto, así que no puedo saber si... Pero decía, vamos a tener un flujo de fondos en los próximos 4 años tan grande que si no tenemos un aparato estatal en 2 ministerios, el de educación y el de salud, que es donde va a ir la mayoría de todas las próximos 4 años, la plata va a ser malgastada, que ha sido siempre uno de los talones de Aquiles de los gobiernos concertacionistas, ahora nueva mayoría, de que éramos ineficientes como aparato estatal en utilizar estos recursos. Entonces, por eso que han hecho estos contratos con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, que vengan equipos de expertos para asesorarlo. Entonces, yo también, ahí yo no profeso completa ignorancia, pero ese es el argumento que dice que por qué aumenta el gasto en ese aspecto. ¿Ah? No, o sea, en términos de lo que aumenta el gasto total en personal, la verdad que es imposible atribuirlo a un par de asesorías que efectivamente están en el presupuesto, pero que dentro del total de recursos no pueden explicar la diferencia. Ahora, además esto se suma que efectivamente todavía arrastramos, a pesar de que todos los gobiernos han hecho esfuerzo en este sentido, todavía arrastramos un problema de eficiencia en el sector público, en términos de la cantidad de gasto burocrático en relación a los servicios que se entregan. Hace bastantes años atrás que se están haciendo esfuerzos en esta materia, y que pareciera, y de hecho en el gobierno anterior, por ejemplo, todo esto que es como gasto burocrático estuvo bastante controlado el crecimiento, sobre todo este gasto en bienes y servicios. Y esta vez parece que ese esfuerzo se detuvo, en el sentido de que no se ven esfuerzos por eficientemos este gasto que tenemos tan significativo, y yo no logro explicar mucho este aumento de gasto en bienes y servicios de 7,8% real, es bien significativo. Si uno lo analiza en detalle por ministerio, que nosotros el trabajo lo hemos hecho, hay un gran aumento de gasto en lo que podría decir informática. Y la explicación que se da no es que tenemos que renovar equipos, tenemos que renovar licencias, puede ser válido, pero entonces lo que tendríamos que esperar es que el 2016 este gasto en bienes y servicios prácticamente cayera en el fondo, en términos reales. A mí me parece un poquito cuestionable, la verdad, este aumento en gasto en burocracia, porque finalmente no responde al discurso, porque si uno ve el discurso del presupuesto, este es un presupuesto que tiene énfasis en educación, el gasto en educación crece lo mismo que el gasto total, y este es un presupuesto que realmente se hace cargo de las demandas sociales. Y uno lo que ve es que el gasto en bienes y servicios, el gasto en personal, crece más que el gasto en transferencias. Muy distinto a lo que se observó en los 4 años anteriores, en que el gasto en transferencias, que es este gasto en subsidios, creció en promedio durante ese periodo 6,6% real. El otro gasto más controlado. Aquí vemos que el gasto en subsidios crece prácticamente lo mismo. Entonces no se ve que las cifras concuerden con el discurso que se da. Para el próximo año, tomando en cuenta el análisis que ustedes hacen sobre el presupuesto, ¿no le ves entonces el rol reactivador? Porque, por ejemplo, bancos como JP Morgan, BBVA, Santander han hecho cálculos basados en lo que se sabe ya del presupuesto y ya le han dado una cifra, 2 puntos porcentuales o medio punto porcentual de sumarle al crecimiento si se ejecuta en un 100%. El análisis de ustedes de que eso no va a ser tan así, porque como explicaste antes, el impacto que va a tener
colateral en otros va a restar, va a ser al final. Sí, tiende a ser bastante reducido el impacto reactivador. Hay que considerar además que este aumento de gasto se está financiando con un aumento de impuestos. Y el aumento de impuestos tiene un efecto contractivo en el sector privado. O sea, efectivamente aquí lo que tenemos desde el punto de vista de la demanda agregada es un sector público que crece muy fuerte, pero crece un poco a expensas del sector privado. Y el efecto total final es muy poco significativo. Ese es nuestro análisis. Es muy poco significativo desde el punto de vista macro. Y desde el punto de vista de las otras medidas macros que ha tomado el gobierno, como la más reciente, extender la línea 2 la línea 3 del metro, concesionar otra nueva línea del metro, gastos en transporte público que creo que eran 4.200 millones de dólares, ya no me acuerdo bien la cifra, crear esta, no sé si no es la palabra, no es comisión, pero crear una institución, un mecanismo para destrabar puntualmente proyectos de inversión. Ese tipo de cosas van a tener un impacto significativo, ¿tú lo ven ustedes más como una cosa puntual, arista? A ver, nosotros miramos con buenos ojos este discurso de asociación público-privada, en el sentido de que efectivamente las concesiones, la inversión, el desarrollo de infraestructura es positivo para el crecimiento. El punto es que hay que ver que eso se concrete y cómo se concreta en el fondo. Porque, por ejemplo, tenemos este problema bien serio en el tema de energía, que probablemente explica parte de la desaceleración. Y hasta ahora la verdad que las señales que se han dado no son muy satisfactorias, en el sentido de que se quiere resolver el problema a través de fijaciones de precios. Yo no veo en qué forma eso incentiva en el largo plazo la inversión. Se le están dando señales al sector del gas que no van en la línea de dinamizar el sector, sino que más bien de resolver el tema de altos costos a través de fijaciones de precios. Entonces, en ese sentido, si bien el discurso es positivo en términos de que hay un objetivo de destrabar inversiones, de agilizar procesos, que me parece bien, hay que esperar a que efectivamente se concreten en medidas efectivas. Pero es un elemento dentro de este escenario de señales que nosotros percibimos, un escenario de señales negativas. Esa es una señal que va en una dirección correcta. Una pregunta que es un poco más política que económica. Pero el instituto de ustedes también se mete en temas de políticas públicas que no son tan técnicas. Se lo preguntamos hace unos días atrás al ministro de Economía, la misma pregunta que desde el punto de vista del clima del debate, el ambiente crispado que se ha generado, ¿les sorprendió? ¿Era de esperar? Yo estuve la semana pasada en la cena anual de la SOFOFA y estuvo la presidenta y los empresarios volvieron, a pesar de todos estos esfuerzos que el gobierno está haciendo de mandar un mensaje que los quiere como socios, todavía hay escepticismo. ¿Le ha sorprendido un poco lo crispado que ha sido el debate? A ver, nosotros desde la campaña, la verdad que siempre fuimos muy críticos al programa de gobierno, a los instrumentos por los que el programa de gobierno planteaba que iba a mejorar la educación. Fuimos muy críticos a la reforma tributaria en su momento y lo que ha ido pasando al final es que ciertos argumentos que se plantearon en ese debate, a lo mejor no con la suficiente fuerza, terminaron en la práctica siendo efectivos. Porque respecto a la reforma tributaria, por ejemplo, y esto también es bien de sentido común, cuando uno plantea le voy a subir los impuestos a los ricos, en la práctica, y esto lo saben en general los economistas, los impuestos los terminan pagando todos, porque los impuestos tienen efecto, la economía al final es un flujo circular, y por lo tanto, si yo le pongo más impuestos al dueño de la empresa, de alguna forma el dueño de la empresa o produce menos, o cobra más, o contrata menos gente, o tiene efectos. Todas las políticas económicas tienen efectos colaterales en el fondo. Y en ese sentido nosotros planteamos muchas veces, los impuestos los pagan todos. No solo los van a pagar, y eso es lo que se vio después en el discurso del debate, porque empezamos a ver como muchos sectores empezaban a sentirse muy afectados por la reforma tributaria, porque efectivamente eran afectados por la reforma tributaria, porque los impuestos los terminamos pagando todos. Eso lo planteamos y eso finalmente probó ser así, y es así por sentido común en el fondo. Respecto a la reforma tributaria, nosotros siempre planteamos que el problema no era el lucro, y lo que había que regular era la calidad. Que había alternativas al tema del copago, en el sentido de que si un alumno quería postular a un colegio con copago y no tenía recursos, bueno, puede tener una subvención escolar preferencial en el fondo. O sea, había otros caminos para resolver los problemas, y lo que se está viendo ahora es que
eliminar el copago no es una política fácil. Eliminar el lucro va unido a que haya colegios que tengan que cerrar. O sea, tal cual como se plantearon las reformas, generaban problemas y lo que se está viendo ahora es que esos problemas efectivamente existen y que los instrumentos elegidos no son los apropiados para los objetivos. Que en algún grado, al menos yo, por ejemplo, el objetivo de la educación, y yo creo que todo el mundo lo comparte. Chile tiene un déficit en calidad de educación, pero no es la forma de resolverlo la que se está eligiendo porque genera muchos problemas. Tenemos que terminar, pero te voy a dejar la última pregunta. Para el próximo año, ¿optimista, neutral o negativa acerca si alguna de estas discusiones tan crispadas se va a llegar a algún tipo de acuerdo y si la economía va a repuntar como el gobierno no sé si al mismo nivel, pero en general el consenso es que el próximo año la economía va a crecer más que este? ¿Cuánto hay debate? Mira, te voy a comentar una anécdota. Yo llevo muchos años haciendo proyecciones económicas, estudiando la macroeconomía y me ha tocado este año también ir a hacer charlas de proyecciones económicas, de qué es lo que se ve, cómo se ve el futuro. Y siendo honesta, nunca me había sido tan difícil predecir lo que va a pasar hacia adelante en el país. Y eso es lo que refleja el problema que tenemos, una incertidumbre muy grande. Yo no sé cómo se sale de esto, la verdad. Yo no sé cómo se sale de este problema de que tenemos tantas discrepancias respecto a las reformas que quiere implementar el gobierno. Y en todos los ámbitos. Yo no sé si finalmente se va a optar por vámonos de a poco, estudiemos más, hagamos propuestas más lentas, que es una alternativa que es la que a mí me parecería mejor. En el fondo, analicemos más, debatamos más, veamos qué alternativas hay al tema del lucro y si regulamos la calidad, o finalmente se utilizan las mayorías que tiene el gobierno en el Parlamento y se implementa el programa tal cual como está, y en ese sentido, por lo menos a mi juicio, lo que termina pasando es que esta economía se estanca en un crecimiento bastante bajo, y no sabría en este minuto cuál de los dos caminos es el... Porque del clima político que uno ve están estas dos vías presentes. Vemos denuncias de Óscar Guillermo Garretón diciendo vamos al despeñadero si no cambian la velocidad o el enfoque, y otros que dicen aquí tenemos la mayoría y hay que usarla y se hacen los cambios ahora o no se hacen nunca y esto es el costo que hay que pagar por tener otro tipo de modelo. Está tan disperso el discurso, ni siquiera considerando aquí el discurso de la oposición, sino que el discurso del propio gobierno es de una dispersión de opiniones gigantesca. Entonces me cuesta honestamente contestar la pregunta sobre qué se espera hacia el próximo año. En principio tiendo a pensar que debería ser un poco mejor, casi por un problema como de base de comparación, pero la verdad que es incierto. Bueno, con esta incertidumbre dejamos y ponemos fin a esta semana especial, que tenemos dos programas de la mesa, un invitado de lujo. Muchas gracias por venir, Cecilia Cifuentes, economista de Libertad y Desarrollo. Bueno, como siempre, gracias por escucharnos, vernos, sintonizarnos en la nueva tecnología, no sé qué ver usar, pero bueno, este ha sido un nuevo programa de la mesa, esta coproducción semanal del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Cecilia, nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación.